Zaire es quizá la selección africana más entrañable que ha llegado a un mundial. Era un equipo inocente, noble, respetuoso, pero con un fútbol lamentable. En el Mundial de Alemania 1974, esta selección futbolísticamente limitada se enfrentó a uno de los equipos más poderosos en la historia. Se trataba de un encuentro entre una de las mejores selecciones del mundo contra una de las peores. Era un juego de trámite, un partido que podría dejar un resultado escandaloso, un momento icónico para demostrar la terrible injusticia que existe en el fútbol mundial. Lo que nadie esperaba es que ese partido iba a dejar una de las anécdotas más absurdas de un mundial. Un momento ridículo, risible, cómico y al mismo tiempo, uno de los momentos más desesperados y dignos que nos ha dejado la historia del fútbol. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Zaire dejó de existir en 1997. Desde entonces se conoce como la República Democrática del Congo. Bueno, en realidad siempre fue el Congo, pero en los años 60 un golpe militar y una dictadura brutal lo convirtió en ese fugaz país que se llamó Zaire. Todo lo que sucedía en el país pasaba bajo las órdenes del dictador Mobutu, un militar férreo que tenía el poder absoluto del Estado. Desde el mismo día en el que se autonombró presidente, se volvió loco de poder, prohibió todos los partidos políticos, obligó a poner sus fotos en todos los edificios, hizo una ley que decía que él era el único que podía usar trajes y sombreros de leopardo, y se casó con un par de gemelas. Su dictadura fue cruel, despiadada, y en el fútbol encontró el circo perfecto para entretener a su pueblo oprimido. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para que Zaire calificara al Mundial del 74. Clasificar al Mundial no solo era un motivo de orgullo nacional, era la mejor forma para demostrar su amor al pueblo. Como lo podemos imaginar, en Zaire no había muchos jugadores profesionales, por eso mandó a buscar a jóvenes fuertes y sanos. Dicen que buscaron a campesinos, amigos del dictador, y que la mitad del equipo eran brujos y hechiceros locales. El dictador Mobutu ejerció toda la presión del Estado para que su país clasificara al Mundial, y así fue. Zaire hizo una eliminatoria increíble, derrotó a equipos muy competitivos como Marruecos y Camerún, y ese equipo, al mando de Mobutu, logró el sueño de la Copa del Mundo, aunque la realidad nacional era una pesadilla. Cuando el equipo llegó a Alemania la gente no los conocía, pero había filas para tomarse fotos con ellos. Era un equipo exótico y oscuro. Oscuro no solo por las pieles de los jugadores, más bien por la intriga que generaban entre aficionados, autoridades y hasta en equipos contrarios. Cuando empezaron a jugar, con el silbatazo inicial, también empezó una historia, de verdad, extraordinaria. Su primer partido lo perdieron 2-0 contra Escocia. El resultado no sorprendía a nadie, Zaire iba a ser un mundial digno, y en el primer partido lo hicieron bien. No obstante, al terminar el encuentro, recibieron la noticia de que el viaje al mundial había sido muy caro, y que a los jugadores no se les pagaría más por seguir en el torneo. Obviamente, los seleccionados de Zaire muy enojados se negaron a competir, y salieron al segundo partido a perder el tiempo. No corrían, no luchaban por el balón, el portero pidió cambio al minuto 20 y el delantero estrella no quiso regresar al segundo tiempo. El resultado de ese segundo partido fue terrible. Yugoslavia les metió 9 goles y pusieron a los africanos al borde de la peor humillación mundialista. Para el tercer partido, Zaire se enfrentaría al campeón del mundo. Ese año Brasil no había tenido un buen mundial, por lo que su única salvación era golear a Zaire. Pero recordemos que la selección de Zaire venía de ser humillada por 9 goles, así que un día antes del partido entre Zaire y Brasil, un comando africano llegó a la concentración de Zaire, cerraron el hotel y les advirtieron que el dictador Mobutu no podía permitir otra humillación. El mensaje era muy claro: si reciben más de 4 goles, no regresen a casa. La amenaza puso a temblar a todo el equipo y a sus familias. El partido contra Brasil fue raro desde el principio, muy trabado, duro y en momentos hasta violento. Los jugadores de Zaire salieron a la cancha llenos de miedo, temblorosos, sin querer jugar ese partido, desesperados por evitar una goleada.
Metían la pierna fuerte, se aferraban al balón, no permitían que nadie avanzara. Sin embargo, muy temprano en el partido, Jairzinho anotó el primer gol. El reto de Zaire era jugar hasta el final por sus propias vidas. Pero luego Rivelino hizo el segundo y después Valdomiro el tercero. Ese era el límite para los zaireños, que ya pensaban que jamás volverían a su país. Al minuto 80, una falta cerca del área significaba, literalmente, el tiro de gracia y desgracia para la selección de Zaire. Brasil tenía un balón parado peligrosísimo y fue en ese momento cuando un defensa pasó a la historia como el jugador más ridículo que se recuerde. Ese defensa de apellido Ilunga, con el balón parado y la barrera a distancia, rompió la formación, fue directo hacia la pelota y la pateó lo más lejos posible. Los brasileños, el estadio y el mundo entero vio con incredulidad cómo ese defensa ignoraba una regla básica. De la barrera salió a cobrar un tiro libre, en sentido contrario. El árbitro le sacó la tarjeta amarilla mientras el defensa protestaba sin sentido. Esa acción provocó la burla internacional, pero solo el equipo de Zaire conocía la presión y el sufrimiento que pasaban. Después, Rivelino cobró el tiro sin suerte. Durante el resto del partido, el mundo miraba con curiosidad a los africanos para ver si harían algún otro ridículo. Los jugadores de Zaire daban risa, fueron los payasos del mundial. Al final, Brasil solo marcó 3 goles, lo que significaba que esos muchachos sí podían regresar a casa. Nada ha superado lo cómico y absurdo de ese tiro. El mundo se tardó muchos años en entender que la acción del defensa fue una forma de protesta y demostración de miedo y tristeza. Años después, Ilunga dijo que no soportaba la presión, lo único que él quería era ser expulsado, él ya no encontraba ninguna razón para seguir jugando. Tristemente, los jugadores de Zaire no solo fueron amenazados por su dictador y la burla del mundo, también fueron rechazados por su propio pueblo. Cuando partieron al mundial fueron despedidos como héroes nacionales, pero a su regreso nadie los recibió. Perdieron sus empleos, a sus amigos y regresaron a sus comunidades, más pobres que nunca. Alemania 74 revolucionó la historia del fútbol. Fue el mundial del juego bonito de Brasil, del fútbol total de Holanda y de la invencible maquinaria alemana. Sin embargo, ese mundial no debería ser recordado por Johan Cruyff o Beckenbauer. El maravilloso mundial del 74 tiene que ser recordado por Ilunga, el defensa de Zaire que salió de la barrera para patear como un loco la pelota. Y todo fue en un tiro libre, o mejor dicho, en un tiro que solo pedía un poco de libertad.